Hermanos, hoy vamos a ver la tercera advertencia. Y les pido por favor que se pongan cómodos, tranquilos. Es una advertencia muy fuerte, hermanos, pero fuerte. Y no es personal, hermanos, entiéndanos. Es la palabra de Dios hablando en nuestras vidas. ¿Sí? Y de veras que me es difícil a veces poder sacar esa miel de mi boca para que llegue la palabra a un corazón duro, endurecido, y la ablande. Y no salgamos de aquí enojados que el pastor me echó, me dijo que la predicación estuvo muy fuerte. No, yo no. Solamente es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Y esta tercera advertencia, hermanos, iniciamos ahí en el capítulo 5 de Hebreos, del 11 al 14, pero la clave de la predicación va a estar en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6, versículo del 1 al 6. Esa va a ser la clave de esta predicación. Pero yo quiero que vayan a Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Ya leyeron ahorita Hebreos 11:14, 5:11-14, donde la palabra de Dios dice ahí, vamos a repetirlo, y dice ahí, ¿verdad?, una advertencia contra la apostasía. Pero no vamos a hablar de los apóstatas, no, sino que vamos a hablar de lo que la Biblia dice en Hebreos. Hebreos es una carta escrita por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién? A los creyentes, hermanos. Es para los creyentes, no es para los inconversos, es para los creyentes. Y lo que voy a tratar, hermano, de hablar aquí es por qué les habla. Y algunas citas bíblicas que el apóstol Pablo da para exhortar a aquellos creyentes que se habían caído en esa carrera. Nosotros los creyentes, dice la Biblia, que somos corredores, que estamos en esa carrera, y dice la Biblia, prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y cuando vamos en una carrera, hermanos, a veces nos queremos ya que, no, ya, ¿verdad? Pero Pablo nos exhorta a que nos levantemos y sigamos esa carrera para llegar ¿hasta dónde? Hasta el final de la carrera, hermanos. Porque si no llegamos, van a ver las consecuencias de esta advertencia. Y entiéndanlo, léanlo, compréndanlo. Dice que en el capítulo 6, del 1 al 6, vamos a ver, por favor, ayúdenme a leerla. Alguien con voz fuerte, varonil. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 1 al 6. El de 5 fue una introducción, pero aquí está la verdadera. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, del 1 al 6. Por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hermanos, la clave de la predicación está en estos versículos del 4 al 6. Y necesito que reflexionen, que en su casa lo vuelvan a estar leyendo en los comentarios que tengan y todo, porque muchas veces estamos jugando con la salvación que Cristo nos dio, creyendo que porque ya fuimos salvos y que la salvación no se pierde.
¿Qué estamos haciendo cuando nuevamente a veces queremos volver a crucificar a Cristo? Eso ya no se puede, hermanos. Fue una sola ofrenda y fue para siempre. Tengamos cuidado, hermanos. No estemos jugando con la salvación que el Señor nos dio. Llevamos 3, hermanos, 3 advertencias. El Señor quiere que alcancemos esa madurez, esa perfección. Y el Señor nos está llamando a esa madurez, a esa perfección. Que si caemos nos levantemos. Podremos detener una carrera porque me caí. Espérense, deténganse porque se cayó Sergio. ¿Se puede? No, no se puede, hermanos. Tenemos que continuar en esta carrera. Y si me he caído, he tropezado, me tengo que levantar. Yo tengo que hacer la lucha de levantarme porque quiero terminar esa carrera. Quiero llegar a esa perfección y a esa madurez. Y este capítulo dice que habla de creyentes que se habían estancado en la vida cristiana. Debían de ser maestros, pero todavía eran niños espirituales. Y no hay nada de malo de ser niños cuando uno recién comienza. Y no hay nada de malo de participar de la leche espiritual. Pero cuando uno ya es grande y sigue tomando de la misma manera, queda uno reducido. Dice el apóstol Pablo que estamos en estado de inanición porque estamos en una desnutrición ¿qué? Espiritual. Años y años en el Evangelio y seguimos siendo niños. ¿Por qué será, hermanos? Porque no hemos querido levantarnos de ese letargo espiritual en el que estamos los cristianos. Necesitamos levantarnos, hermanos. El apóstol le dice, ustedes ya deberían de ser maestros y deberían de comer carne. Están tomando el alimento de un niño. Dice que se habían detenido en la vida cristiana y estaban estancados y el apóstol les anima a continuar avanzando. Nos exhorta la palabra de Dios que sigamos avanzando, nada para atrás, a seguir adelante, hermanos. Y dice que entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo podrá, yo eso es lo que voy a hablar, cómo podrá un niño alcanzar madurez de decirle, no golpees la puerta? Porque ¿de quién va a recibir la instrucción? De su padre terrenal. Si yo lo llevo al niño como papá y le digo, no hijo, mira la puerta se cierra así, y le enseño cómo cerrar la puerta. Si yo le digo, hijo, no toques esa plancha caliente, porque te vas a quemar. No, hijo. Y si no obedece, ¿qué hace? Va y la toca, ¡ay! Se quemó. Es un niño. ¿Lo irá a hacer otra vez? No. Él alcanzó una madurez en que esa plancha, que no es mala, pero sabiendo que está caliente, es mala. Porque su papá ya le dio una enseñanza, una instrucción, y ese niño va a alcanzar la madurez por la enseñanza del padre. Pero nosotros los adultos, ¿cómo alcanzamos esa madurez espiritual, hermanos? ¿Cómo la voy a alcanzar? Solamente que siguiendo la voz de ¿quién? De Dios. Y dice que la madurez se puede definir como aquella persona que tiene los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. Y tenemos que aclarar que no se refiere al bien y al mal moral,
porque para esto se hace falta madurez y para esto tenemos la ley. Usted no puede orinar en la calle porque esa es una ley moral, porque si lo hace, ¿qué? La ley, ¿qué lo hace? ¿Qué le dice? Ven para acá, chiquito, vas para arriba y vamos a la policía, ¿verdad? ¿Sí? Muchos niños chiquitos orinan ahí porque la mamá le enseña que se quite el calzoncito y orine ahí, en vez de decirle que vayamos a un baño y busque dónde orinar. Le estamos enseñando mal al niño como papá, ¿verdad? Un niño puede saber qué es bueno y malo. La ley dice, por ejemplo, no matarás, y uno sabe que no robarás. No matarás está muy claro y necesito discernir. Nada de la ley es muy clara. La ley es clara, hermanos. La ley nos enseña que somos pecadores y que estamos haciendo cosas malas. ¿Sí? Bueno. Un niño sabe la instrucción de un padre y no hagas esto y sabe entonces que es malo. No necesita madurez para saber estas cosas. Hay que instruirlo, ¿verdad? Y decirle. Y verán que ya no lo vuelve a hacer. Pero cuando aquí hablo del bien y del mal, no utilizamos la palabra moral en este texto. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Estamos utilizando una palabra griega que se llama ágaso. Ágaso, pero aquí la palabra que se usa es kalos. Ágaso no la usamos, es kalos, que significa bueno en el sentido de algo que es agradable. Es una palabra que se utiliza que es agradable. ¿La madurez espiritual será buena? ¿Será kalos para mi vida? ¿Qué dice la Biblia? Que es agradable y que me va a ir bien, ¿verdad? Si usted ve una manzana y la ve roja, ¿por qué se la come? Porque la ve apetitosa, agradable, y usted dice, si me la como, me va a ir bien. ¿Para quién? Para mi cuerpo, ¿sí? Para mi cuerpo. Y ejemplo, puedo hablar de una manzana deliciosa y decir que es buena, y no estoy diciendo que es buena moralmente, estoy diciendo que es buena porque es atractiva. Hermanos, si yo leo la palabra de Dios y hay un versículo de la Biblia que me impacta y me está enseñando algo que ha revuelto me está moviendo el corazón y mi alma de decirme, ay Sergio, estás mal, ¿verdad? Te necesitas hacer esto. Cuando yo leo eso, ¿qué hago, hermano? Me está atrayendo la palabra de Dios a hacer cosas que buenas, porque es algo atractivo para mi vida que personal, espiritual. ¿Sí? Entonces, hermanos, entonces entran aquellas cosas que no están totalmente definidas y son estas áreas grises. Alguien dice, bueno, ¿es ir al cine? Porque es lo primero que preguntamos. ¿Es bueno ir al cine? Hermano, ¿es bueno bailar? ¿No me pasa nada? Usted tiene la capacidad de ¿qué? De discernir. Y eso solamente se lo da la madurez ¿qué? Espiritual. Oiga, pastor, ya tiene usted 20, 30 años en el Evangelio y me dice, hermano, ¿es bueno que yo vaya al cine a ver tal película? ¿O es bueno que yo baile? ¿O cómo ve? ¿Me echo una cheve? 30 años en el Evangelio y no ha alcanzado ¿qué? La madurez para discernir las cosas que Dios ya nos ha ¿qué? Por eso dice Pablo que cayeron, hermano, se cayeron y algunos no se pudieron levantar, ¿verdad? Pero no quiere decir que hayan perdido su salvación. Ahorita vamos a ver qué es lo que enseña Pablo cuando una persona recae y no se puede levantar. ¿Qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que pierde? ¿A dónde llega? Y bueno, la persona que ha alcanzado la madurez puede discernir aquellas cosas que van a hacerle bien, pero separarlas de aquellas cosas que le van a hacer mal. Y claro que esta palabra
que tiene los sentidos ejercitados, ¿cuál es? Una palabra tan sencilla y simple que ustedes lo ven. Ustedes ven que una persona que sale del gimnasio, ¿cómo tiene sus músculos? Muy aumentados de volumen porque los está, ¿qué? Ejercitando. Entonces nosotros, para ejercitar los sentidos, necesitamos ir al gimnasio de Dios. ¿Para ejercitar qué, hermanos? Pues la palabra de Dios. Si no venimos a la casa de Dios a ejercitarnos en la palabra, pues no vamos a ¿qué? Alcanzar esa madurez que Dios nos está diciendo que es necesario alcanzar, ¿verdad? Por eso dice que es la manera de entrar a la madurez, así como a los niños, que a través de la experiencia de los padres que les enseñan y muchas veces tienen que disciplinar. Si un niño no hace caso después de 2, 3, ándele y ándele y ándele. Cuando vemos algo que yo estoy haciendo mal y que la palabra me está mostrando mis errores, tengo que aprender, hermanos. Dios me está disciplinando a través de la palabra y tengo que alcanzar esa madurez para decir, Señor, realmente estoy mal. Y yo creía que estaba bien, porque ya empezó a discernir, ha ido alcanzando ya más madurez. Pero usted la tiene que alcanzar a través de la lectura de la palabra de Dios, irse perfeccionando en la palabra, lo que Dios tiene que hablarle. Por eso, hermanos, dice que es la manera de entrar a la madurez, ¿verdad? Dios es nuestro Padre Celestial y nos da la disciplina para que entendamos cosas que nos puede hacer terrible daño a la vida. ¿Sí? ¿Cuánta gente trata de molestarnos y ay, ¿qué tiene de malo que una bailadita? Ay, hermano, pues ¿qué tiene de malo una cervecita? ¿Verdad? Y empiezan a hacernos cuestiones porque es persona que no ha entrado en esa madurez espiritual y no ha alcanzado a discernir lo que realmente dice la Biblia que es malo. Y la disciplina brota, hermanos, del amor de Dios. La disciplina es ese acto de Dios que produce quizás algo de dolor en nuestra vida, para evitarnos el dolor mayor que tendríamos si continuamos en el pecado. Es como a un niño pequeño, uno le dice, no toques ese enchufe y el niño sigue insistiendo y tiene esa curiosidad de saber qué hay ahí y quiere seguir tocando y uno le dice 2 o 3 veces, pero ayer me dijo cuando no escucharon por aquí, escuchaban por allá y total que no escuchaba nada y hace lo que no queremos que haga. Mete los dedos, ¿dónde? En el enchufe. Y bueno, entonces después de que mete se quema, ¿verdad? Le da su toquezote ahí. Y esa es una disciplina, hermano, de Dios, porque no quiso entender. Pero si seguimos nosotros, va a venir una disciplina mayor de Dios que no nos va que no nos va a gustar, ¿verdad? Y entonces, pues, porque no hemos querido sujetarnos a la disciplina de Dios. Y la disciplina, hermanos, es el gimnasio donde estamos siendo entrenados por Dios para que podamos discernir aquellas cosas que a nuestra vida no podemos y convienen de esta manera. Y dice, avanzamos hacia la madurez. ¿A qué venimos al templo? ¿Para qué tenemos estudios como el día de ayer, hermanos? Ayer los valores tuvimos un estudio acerca del matrimonio, hermanos. Y me dio gusto porque había jóvenes ahí, ¿verdad? Pero, hermano, es para poder alcanzar la madurez. Porque si no hay esa madurez, nos vamos a quedar estancados, tirados ahí, sin podernos levantar. Y bueno, la madurez es discernir lo bueno en nuestra vida, lo bueno. Y mire lo que dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante
a la perfección, hermanos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. Queremos volver a crucificar a quién, hermanos, a Cristo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo una vez y para siempre. No podemos seguir en eso, hermanos. ¿Sí? No podemos hacer eso. Y dice que la palabra perfección es la palabra madurez de la que venía hablando en el capítulo 5, 11, 14, lo que leímos al principio. Y bueno, este es el llamado a la perfección y vamos adelante. Y esta expresión es un incentivo avanzando de la carrera a esto que habían detenido, que se habían estancado. Se habían detenido, habían hecho un stop ahí ellos. Pero en ese detenimiento se estancaron. ¿Y qué pasó? Ya no pudieron avanzar. Y bueno, hermanos, dice que todavía eran niños que habían empezado bien la carrera, pero que ahora estaban estancados. ¿Qué pasa cuando un niño lo pone a correr? Si se cansa y ya no puede, ¿qué hace? Él dice que ya no. Entonces muchos de nosotros estamos como los niños. Nos cansamos, nos quedamos a media carrera, ya no nos podemos levantar. Y entonces hay consecuencias. Hay consecuencias. Y dice ahí que el apóstol está alentando, hermanos. Alentando, y él usa la palabra, la perseverancia, para llegar al final de la carrera. Si usted no persevera en esa carrera, aún cansado, hermanos, ¿cuántos atletas llegaban a la meta así a gatas, hermano? Lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, pero terminaban la carrera, y eso es lo importante, perseverar para llegar al final de la carrera. Y no significa que no lleguemos al final. Perseverar es importante para llegar a la carrera y obtener el premio. La salvación es un regalo, hermano, de Dios, que se da gratuitamente. Estar en la carrera implica que ya somos salvos. Solo los que están en esta carrera implica recibir el premio, el galardón de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos da 5 premios. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Esa es una de ellas. Hay premios. Estamos en una carrera, hermanos. Pero a veces nos vemos ya casi con ganas de claudicar, de no seguir ¿qué? Avanzando. Como estamos como un niño que dice, no, ya me cansé, ya no sigo, ya no. No, hermanos, son nuestras luchas y tenemos que seguir adelante. Y bueno, hermanos, dice que muchos van aflojando en la carrera y se van deteniendo, se van estancando, van corriendo y luego al ratito ya van caminando y de ratito dicen, ay, nos vemos, ya me voy. Dice que actualmente hay muchos creyentes que se han detenido en esta carrera. Muchos. Y bueno, me gusta mucho una reflexión de un hombre que entró a una carrera de un maratón y dice que a cierta distancia después del maratón, él se cayó y dice que desde las tribunas, él traía porra, desde la tribuna le gritaba a su padre, levántate, sigue adelante, levántate. Y dice que él oía y volteaba y veía hacia las gradas y su padre se levantaba y le gritaba para animarlo. Dice, ahí va. Dice que 4 veces cayó. Y a la quinta su padre, ya cuando cayó a la quinta, dice que volteaba para ver si su padre estaba ahí en las gradas y no oía la voz de su padre y ya no estaba su papá. Y dice que se levantó y pasó la meta y ahí estaba su padre y le dice el papá, ¿por qué me dices que gané la carrera si quedé en último lugar?
Dice, es que has vencido a tu peor enemigo. Ah, caray. Sí, porque está dentro de ti. Y viera, hermano, cuando esto sucede, eso habla nuestra vida, hermanos. ¿Dónde está nuestro enemigo? En nosotros. Y cuando yo persevero y digo, no, sí puedo, y voy a seguir adelante a pesar de las tribulaciones. Y entonces, esa es la victoria. Nuestro enemigo lo tenemos aquí, pero no hay que dejarnos, seguir adelante. Por eso Pablo los exhorta y les dice, levántate, sigue a la meta, sigue al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y bueno, dice que el apóstol alentaba a los creyentes y les dice, vamos adelante, no se queden. Y esta expresión, hermanos, se usaba antiguamente en aquel tiempo cuando iban a comenzar las Olimpiadas en Grecia. Dice que los griegos salían con una antorcha encendida y salían de Atenas, la ciudad principal de Grecia, y corrían hacia el Monte de los Olivos, alcanzar el Monte de los Olivos. Y cuando un corredor no alcanzaba a llegar al Monte de los Olivos, la gente se callaba y se ponía triste, porque sus dioses se entristecían. Y dice la historia que no iban a tener buena cosecha, que iban a tener una maldición, por no haber llegado ¿a dónde? A la meta. Fíjense cómo usaban sus tradiciones. Y cuando nosotros no llegamos a esa meta, nos va a hacer falta ese premio, ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Hebreos 6:4-6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No se puede ya hacer eso, hermanos. No podemos volver a crucificar a Cristo, volverlo a llamar y decirle, Señor, ven, muere en la cruz nuevamente para yo ser salvado. Ya no, hermanos. Dice, y aquí está la advertencia y comienza a decir la palabra, porque es imposible. Tenemos que entender que cada vez que aparece la palabra va a dar una razón. Y él dice, vamos adelante, no echando otra vez el fundamento, porque el fundamento ya está puesto. Hay que avanzar y vamos adelante, dejando atrás las cosas del pasado. El fundamento ya fue puesto y fue Cristo Jesús. Dice que hay una razón, y dice Hebreos 6:7, dice acerca de esto, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Qué hermoso texto, hermanos. Dios ha labrado nuestra vida, hermanos, y ha producido, con su lluvia, ha producido grandes bendiciones. Pero mire lo que dice el versículo 8. Ahorita vamos a ver lo que dice ese versículo 8. La segunda razón de por qué debemos avanzar a la meta, dos razones. ¿Por qué debemos avanzar a la meta? Porque debemos seguir adelante y no retroceder a las cosas del pasado. Y en este contexto se encuentran estos versículos que muchas veces han sido mal interpretados y que han sido llevados a muchos a pensar que la salvación se pierde. Pero el texto habla muy diferente. Dice,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don de celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero mire, vamos a ver algo que de veras, hermanos, a mí en lo personal me impactó. Cuando ahí vemos el versículo 8, sí lo pueden leer, hermano, o el mismo versículo 7, termínelo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin es ser quemada. ¿Cuál es el regalo que Él nos va a dar? Una maldición. Decía el libro de Gálatas, ¿verdad? Sea anatema, sea maldito. Hermanos, ¿cómo es? Hay que esforzarnos a levantarnos y a caminar, a continuar esa carrera. Gustaron, dice que gustaron. Significa que apetecieron. Vamos a ver Hebreos 2:9, ¿qué nos dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice en Isaías, el versículo que a mí me tocó, el 11, que él sabía, hermanos, a dónde iba, pero él estaba satisfecho de lo que iba a hacer por la justicia de Dios. Sabía el Señor, y él murió en esa cruz, se entregó por nuestros pecados, y lo hizo sabiendo todo lo que iba a padecer. Pero dice que estaba gustoso, se sentía complacido por lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. ¿Y qué significa renovados para arrepentimiento? Bueno, la expresión renovado significa volver a ser nuevos, y estas palabras solo aparece aquí en Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí habla de la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo, y ahora realmente aparece ahí, y aquí está esta palabra, y significa ser hecho de nuevo. Hace referencia al nuevo nacimiento, hermanos. Usted no puede nacer físicamente, ¿qué? 2 veces, hermanos. Físicamente nacemos, ¿qué? Una sola vez. Y el que nace, crece y recibe a Cristo, ese es ya un nacimiento nuevo espiritual. Pero físicamente nomás se puede nacer, ¿qué? Una sola vez, ¿verdad? Entonces a veces queremos que, Señor, aquí estoy otra vez, lávame y límpiame, regenérame, ¿verdad? Aguas con lo que hacemos y pedimos, hermanos. Levantémonos, sigamos esa carrera, vengamos a los pies de Cristo, vengamos a aprender de su palabra para alcanzar esa madurez y poder discernir de lo bueno y lo malo, hermanos. Corintios 5, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Hermano, el verdadero creyente, el verdadero cristiano es nueva criatura. Sí, acuérdense que ellos se volvieron atrás porque estaban haciendo las obras que los judíos les habían hecho que siguieran. ¿Se acuerda el libro de Gálatas? Sí, Pablo les dice: ¿qué os fascinó para que se volvieran otra vez a eso? Porque dice, es que ya no hay un nuevo evangelio. Sí, porque estaban haciendo las tradiciones ¿de quién? De los judíos. Sí, entonces,
Hermano, no podemos volver atrás. Si usted viene a Cristo y es una nueva criatura en Cristo, usted no puede volver a la vida vieja, a la vida pasada. Hermano, ¿nos podemos echar una copita, cabo? ¿Qué tiene? No, Señor. Ándale, vamos a bailar. No, señorita. Sí, ya no podemos volver a la vida vieja, hermanos. La Biblia, hermanos, nos dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una vez y para siempre, hermanos. Somos santificados ya, somos apartados, hermanos. Ya el Señor nos apartó. ¿Por qué tenemos que volver hacia atrás? Si Cristo una vez se ofreció una vez y para siempre. Dice la Biblia en Hebreos 6, 7, 8, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hermanos, cuidado con lo que estamos pensando, queriendo hacer. Dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala, hermanos. ¿Sí? Porque a veces pensamos que no pasa nada. La Biblia nos dice en Hebreos 6:17 al 20, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, ¿quién es nuestra ancla? ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Quiero contarles una reflexión. Dice que había un viejito sentado en el muelle y que unas personas habían comprado un barco y se acercaba un huracán y empezaron a comprar muchas cuerdas para amarrar ese barco al muelle, y cuando el viejito los vio se estaba riendo de ellos. Y entonces las personas se molestaron y fueron al Señor, al viejito, y le dijeron, oiga, ¿por qué se ríe de nosotros? ¿Por qué se burla de nosotros? Dijo, pues, ¿por qué amarran el barco? Dijo, porque si no nos lo va a destruir el huracán. Dijo, no. Si ustedes quieren que su barco no se destruya, quiten toda esa telaraña de mecates, quítenla. Y cómprense dos buenas anclas. Y pongan una por la popa y otra por la proa. Y van a ver que no le va a pasar nada a su barco. Porque esas anclas van a caer y se van a atorar en el mar, en una roca, y van a estar firme su barco y nada le va a poder hacer nada. Hermanos, cuando Cristo murió y entregó, y esa ancla, ¿quién contra nosotros, hermano? Si Cristo es nuestra ancla, ¿quién podrá contra nosotros? Pero son promesas que están ahí, hermanos. Y Dios dice que Cristo es nuestra ancla. Vienen tribulaciones, vienen aflicciones, y así como ese barco que estaban esperando la tormenta, el huracán, alguien les dijo, así no es. Compren dos anclas, una en la popa y otra en la proa, y arrójenlas para que se queden ancladas en las rocas, en la profundidad del mar. Y no va a pasar nada.
Qué hermoso esto nos enseña, hermanos. Dice Pablo en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué muchos son llevados y arrastrados? Porque aún son niños espirituales, porque siguen tomando lechita, no han querido tomar el alimento sólido, no han querido comer ¿qué? Carnita. Entonces son llevados y arrastrados, con una facilidad cambian y dicen, ya me voy. Dios lo bendiga, ¿verdad? Hay una advertencia y debemos seguir nosotros adelante, hermano, permanecer anclados ahí, hermanos. Y bueno, el apóstol nos invita a seguir adelante y ese es el llamado en este día, avanzar, hermanos, a dar un paso de fe y tomar decisiones para que con perseverancia podamos llegar hasta el final de la carrera. Y un día, allá en la gloria, recibir el premio de las manos del mismo Señor Jesucristo, que te dice, anciano fiel, aquí está lo que tú has ganado, Dios te bendiga. Fíjese qué bonito va a ser, hermanos, si permanecemos fiel, ¿verdad? Y terminamos la carrera y mismo el Señor nos va a dar ¿qué? Tu premio. Pero es una carrera y se lucha. Los que algún día practicamos deportes y que íbamos en las carreras, un día quisimos que, no, ya me cansé, ya hasta aquí murió. No, es perseverar. Viene tu segundo aire y ¿qué, hermanos? Así es. Y luego llega uno a la meta y aquí está su trofeo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.